Aleluya, y le presento aquí a mi esposa, gloria a Dios, en esta noche con la palabra del Señor, con la disposición de la palabra. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo. Amén. Amén. Hay casa llena. Eso hace los nervios hacer así. Y es traído por los Ortices, ¿verdad? Y solamente quiero decir que mientras yo lo veía a ellos cantando y veía a Cintia. Cintia era una nenita bien tímida. Ella no quería estar al frente de nadie. Ella no quería que nadie la mirara, que nadie la tocara. Ella era bien, she was funny. She was really shy. Sí, entonces al verla cantar y estar cantando con Chris, porque Chris es un niño bien social, él no le tiene miedo a nada. Chris is social. Me llevó al tiempo que hablaba Luis. It took me back to the time that Lewis was speaking about. Hace 8 años yo y Luis estábamos separados. Around 8 years ago, we were separated. Hemos sufrido mucho, nos casamos bien jóvenes y hemos pasado por muchas cosas. We suffered a lot. We was married young. Y me recuerdo Cintia en esos tiempos cuando el papá no estaba. I remember Cynthia when his father was not there. Y yo me recuerdo cuando él llegaba a la casa y tocaba And I remember he come and knock on the door, a ver a los nenes. come see the kids. Y ella no podía caminar bien. She could hardly walk. Pero yo me recuerdo cuando él entraba por la puerta, When he come through the door, ella sacaba donde no tenía she pull out what she ain't had, y ella corría donde él. and she ran to him. Y se caía, pero se levantaba y seguía corriendo. She will fell, but she will ran. Y eso era llorando a los brazos de su papá. ¿Y por qué comparto esto? Why do I share this? Because al ver a mis hijos hoy, ¿verdad? En la casa del Señor adorando de la forma que adoran To see my children today worshiping the way they do, y ver a Luis, ¿verdad? Porque el Luis que ustedes ven no era el Luis de mi juventud. the Lewis you see is not the Lewis Y of my youth. la pastora es testigo. Pastora, she's witness of. Porque él a mí me dio mucho dolor de cabeza, pero a la pastora también. He gave us a lot of headaches. Pero yo le doy gracias a mi Señor hoy. I give God thanks today. Y ¿verdad? Siempre al verlos a ellos hacer tantas cosas y tener tanto talento en el Señor To see them do what they do, being so gifted. para Dios, ¿verdad? Porque sé que es Dios que le dio el talento a ellos. I know that was God that gave them the gift. Yo no sé tocar nada. Yo no toco eso, yo no toco nada, ni pandereta, yo hago aguaje. I don't play no instruments. Y el talento que Dios le ha dado a cada uno de estos muchachos. And the gift that God has given Esas them. canciones que el nene tocaba, The songs that Chris played, eso es pasión. that's passion. Porque él llega a la casa y tiene un piano allí, no muy gran cosa. He got this cheap piano. Y él se mete a YouTube y él busca canciones con letras. He go to YouTube and he looks. Y él escucha y él las toca y las canta. He Se listens mete to al them. He cuarto goes to the home calladito. Y place them. and it is amazing porque nadie le enseñó eso. Es Dios. It's amazing. No one taught me that. It's God. Es Dios, es Dios. Entonces, Dios siempre me decía a mí, cuando pues nos levantamos y Dios restauró mi casa, When God restored my home, God always said this to me. Él es un pastor, He's a pastor. Él es el sacerdote de la casa. He's the high priest of the house. Y esta es la iglesia, And this is the church. yo y mis hijos. I and my children. Y siempre le decía a Luis, cuando hubo tiempo fuerte donde no estábamos yendo a la iglesia, There was a time that we was not going to church. y yo le decía, And a mí me basta it's enough que tú me pastorees, that you pastor me. porque yo confío Because I trust en el hombre de Dios in the man of God que Él te ha hecho a ti. has made you. Amén. Y comparto eso because es una gran parte de quien soy hoy. I share a great part of who I am. Yo reconozco que cuando Dios restauró mi casa, I realize God established my home. Dios también restauró God also restored un hombre quebrantado. a broken man. Amén. Y amén, y le doy gracias al Señor por eso. And I also give Gloria a Dios. give God the Y thanks. vamos a buscar, ¿verdad? Rápidamente en la Biblia. Como dije, solamente voy a traer una reflexión. I'm just going to bring a reflection. Gloria al Señor, aleluya. Y dije yo, right, ¿qué voy a traer a este pueblo? I said, what I'm going to bring to this people. Tú sabes, ¿qué palabra le voy a traer al pueblo de Dios? What word am I going to bring to the people I of have no God? idea.
No tengo la idea que Dios quería hablarle al pueblo hoy. what God wanted to speak to the people today. Y en mi corazón, In my heart, Dios me dio esta palabra y dije, esta palabra es más para mis hijos. God gave me this word, but this word is more for my children. Sentí en mi corazón que esta palabra es para mis hijos, especialmente el mayor. I felt in my heart that this word was for my children, especially my oldest son. Ya que mi hijo, Since my son él cumple 16 años la semana que viene. is going to be 16 next week, Y hemos tenido conversaciones we had conversations donde él me ha expresado que se quiere ir al colegio, where he expressed to me he want to go to college, que quiere empezar a guiar, he want to drive, que quiere empezar a trabajar. he want to work. And that's good. Y eso es bueno, Pero yo soy madre. but I'm a mother. And you know, mi corazón es débil My heart cuando is se weak. trata, you know, de los nenes que siempre han sido baby, crecer. When it comes to to my children, that there was babies and now they just grown. Pero algo puedo decir de este joven aquí. But one thing I can say about this young man, No porque él es mi hijo. not because he's my Porque son, si él fuera otro joven en esta iglesia, yo diría lo mismo. not because he's my son, because if he was another youth or someone else, I would say the same thing about him. Él es un joven He's a young man con temor de Dios. with fear of God, Y eso no se lo puse yo. and I didn't put that there. Eso no se lo puso su padre. His father didn't put that there. Eso lo puso la palabra. The word Y Dios. put that there. God put it there. Amén. Y es un niño que se deja ser dirigido, It's a, se deja ser guiado. he allows himself to be guided. Él me ha mostrado a mí He has shown me que él reconoce that he recognized que él necesita a Dios that he needs God, y que él necesita el apoyo de sus padres. that he needs the Y el Support, apoyo de the sus support padres. of Y his sé que, y parents. le hablaba a mi esposo hoy, le dije, yo sé que va a llegar el día And I spoke to my husband. I said, I know the day will come cuando él me va a decir a mí, when he gonna tell me, Mom, madre, I'm happy that you give me all your advice. que me diste todos tus consejos, I'm happy that you never stop praying for me, que nunca dejaste de orar por mí, but I'm going to make my own decision. pero voy a tomar mi decisión. And I know because yo fui joven Y yo sé, because I was a young lady before, y girl. los jóvenes les gustan tomar sus propias And the decisiones. young men like to make their own decisions. So, you know, solamente le digo a él como le diría a cualquier joven, I tell him like I would tell any young man, pon a Dios primero siempre. put God first always. Después que Dios es primero en tu vida, After God is first in your life, Dios se encargará de todo. God will take care of the rest. Amén. Vive eso. So, vamos a buscar rápidamente en Real Fast. Y la razón que yo le hablo así a él y lo comparto públicamente, The reason I speak to him and I share it publicly, él sabe y siempre se lo he dicho. he knows it because I always tell him. Nosotros como padres Us as parents, somos su ejemplo, we are his example, pero él but him, es su ejemplo. but he's the example to them. Amén. Y él lo sabe. Amén. So, por eso que hablamos en esta forma Why we speak the way we do. a él. Amén. So, vamos a buscar rápidamente en Hechos capítulo 17. Let's go to the book of Acts, chapter 17. And, yo voy a hablar sobre el apóstol Pablo para introducir el mensaje. I'm going to speak about the Apostle Paul to introduce the message. En Hechos capítulo 17, In Acts 17, vamos a comenzar del 16 al 19 y por ahí seguimos. we're going to start verse 16 and on. Amén. Voy a hacer una oración antes de comenzar la reflexión que voy a traer. I'm going to make a prayer before I start this reflection. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, Padre del Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos y de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses,
porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Le puse por título a este mensaje: ¿quién es Dios? I put for title for this message, Who is God? Suena simple It sounds simple, y bien, cualquier diría, what do you mean, who is God? anybody will say, ¿quién es Dios? Yeah. Rápidamente voy a dar voy a hacer un paréntesis en quién es Pablo. Quickly, I'm going to give, in parentheses, I'm going to say who Paul is. Pablo era Saulo, Paul was Saul. que en ese tiempo la Biblia nos enseña In those days, the Bible teaches que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. that Saul, breathing threats, he went to the high priest. Ajá. Mientras yo leía esa palabra, yo decía, Saulo tenía que tener un furor dentro de sí. When I read this word, I said that Paul must have had this anger inside of him. Él lo que quería era perseguir y destruir a los cristianos. What he wanted to do was to persecute and destroy Christians. Él no creía en el Jesucristo que predicaban. He didn't believe in the Jesus they preached. Y él era estorbo para ese tiempo, los que se han levantado a predicar el Evangelio de He was a Cristo. stumblefoot for those who got up into the gospel. Y en Hechos nos enseña que él pidió cartas a la sinagoga de Damasco para que él fuera a buscar los hombres y las mujeres que estaban evangelizando y predicando a Cristo para meterlos en la cárcel. In Acts, it said that he went to the law to get letters to go persecute those Christians, Para llevarlos a las cárceles. to take them to the prisons. Y no mucho después de ese versículo, Not far from that verse, podemos ver cuando él tuvo un encuentro con we Jesús. can see when he had an encounter with Jesus. Es una historia que muchos conocemos, es algo que él tal, It's something that is that we all know, es algo bien conocido. something really known. Cuando Saulo cae en tierra When Saul fall into the floor y escucha la voz de Dios and he hear the voice of God que le dice: that says, Saulo, Saulo, Saul, Saul, ¿por qué tú me persigues? why are you persecuting me? Y Saulo dice: And Saul said, ¿quién eres, who Señor? are you, Lord? Porque era una voz audible que hasta los que estaban con él escucharon esa voz. It was an audible voice that even the people that was with him heard the voice. Pero cuando miraron no veían a But when they nadie. looked, they didn't see anyone. Y la voz le dijo: And the voice said, yo soy Jesús, I am Jesus, a quien tú persigues. who you persecute. Dura cosa It's a hard thing. te es dar cosas It is to, contra el aguijón. for the one who owns. Él, temblando y temeroso, le dijo: Him fearly said, ¿qué quiere que yo haga? what do you want me to do? Y el Señor le dijo: levántate And the Lord said, get up y entra en la ciudad, and go into the city, y yo te dejaré saber and I will let thee know qué vas a hacer. what are you going to do. Sabiendo la historia de Pablo, Knowing the story of Paul, porque aún ahí cuando tuvo el encuentro con Jesús, even there when he had the encounter with su nombre Jesus, fue cambiado. his name was changed. Entonces, al saber la historia de Pablo, And to know the story of Paul, su historia cuando en la forma, lo que él hacía y en la forma que conoció a Jesús, and the way that he got to know Jesus, al saber y leer y escudriñar las escrituras, when I learned a story about the scriptures, Pablo era un gran hombre de Dios. he was a great man of God. Y lo que Pablo predicaba What Paul preached era centered in Jesus. era céntrico en Jesús. O sea, él no predicaba nada más. He didn't preach nothing else. Todo era Jesús y su resurrección. Everything was Jesus and his resurrection. Entonces, para los demás era algo raro, era algo no conocido. And for the other was something weird, something that was not known. Y más que conocían quién era Pablo antes. Even in more light because they knew who Paul was. So, no podían aceptar muy bien el evangelio que él les traía. So they couldn't really accept the gospel that he was bringing. So, en este versículo que acabo de leer mientras él estaba en Atenas, And this verse that I had read,
donde lo trajeron al gran tribunal para cuestionarle, when they brought him to the judge to question him, para preguntarle, ¿qué es esto que tú estás enseñando? what is this you are teaching? Es algo extraño que nunca hemos oído. It's something weird that we had never heard. Y me encanta la respuesta de Pablo. And I love the response that Paul gives. Él expresa unas palabras bien bonitas He expressed these beautiful words y unas palabras cortantes. and cutting edge words. Porque la gente que querían o exigían explicación Because the people who was demanding for explanation, eran bien religiosos. they was real religious. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dice: So Paul, when he get up, says, varones atenienses, brothers Athenians, en todo observo que son muy religiosos, I see they are very religious. porque pasando y mirando Because looking through vuestros santuarios, our center, hallé también I also found un altar en el cual an altar in which estaba escrito it was written, al Dios no conocido, the unknown God. y al que vosotros adoréis And the one we worship sin conocerle without knowing, es el que Es. yo predico. the one I preach. Y yo miraba eso en la Biblia, el refrán cuando dice al Dios no conocido es en capital letters. Y en la Biblia dice, the God that is not known estaba escrito en letras mayúsculas. Y yo decía, wow, me imagino cómo se veía ese altar en un lugar de gente religiosa, y tener un altar donde dice al Dios no conocido. I can imagine that altar with capital letters saying the unknown God. Recordamos que el primer versículo decía que mientras Pablo esperaba, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. O sea, había muchos ídolos, había religiosidad. While Paul waited, it seems that his spirit was being sad by seeing all the idolatry that was going on in the city. Y ahí él toma la oportunidad y dice, And he take the opportunity there and says, y quiero que tengan su Biblia abierta para que leen conmigo, and I want you to open your en la Bibles with forma me que Pablo le da su explicación in the way that Paul give his a los explanation religiosos que estaban ahí. to the religious that were there. Él le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, He said, the God that created the heavens and the earth and everything that is in it, siendo Señor el cielo y la tierra, being Lord of heaven and earth. no habita en templos hechos por manos de humanos, He does not dwell in temples made by man, ni es honrado por manos de hombres, and is not honored by the hands of man, como si necesitase de algo, like he needs of something. pues Él es quien da a toda vida y aliento y todas las cosas. But he is the one who gives life, Y de una sangre ha hecho todo el linaje and from one blood he had made the lineage de todos los hombres of all men que habitan sobre toda la faz de la tierra. that dwell in the earth. Y les ha prefijado el orden de los tiempos And he had marked the time of the days y los límites de su habitación, and the limits of his para aquellos habitation. que buscan a Dios, For those who seek God si en alguna manera palpando pueden hallarle, in any way to find them. aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. But truly, he is not far from us. Porque en Él vivimos Because in him we live y nos movemos and moved y somos, and are, como algunos de vuestros propios poetas as some of our poets, también han dicho, they had said, porque el linaje suyo somos. because we are his lineage. Y yo leía eso y decía, wow, es que Pablo no podía decirlo mejor. I read this and I was like, wow, he could not say it better. Y dije, ¿quién es Dios? And I said, who is God? ¿Quién es Dios que predica Pablo? Who is God that Paul ¿Y preached por qué about? la pregunta? And why the question? Porque voy a hacer un paréntesis. I'll make a parenthesis. Entre nosotros, Among us, los cristianos hoy en día, Christians que today, pasamos tribulaciones, go through que tribulation, pasamos por momentos go difíciles, through some harsh donde times, nuestra fe es atacada where our faith is attacked gravemente, greatly. a veces nosotros Sometimes nos olvidamos forget quién es Dios.
who God is. Nos olvidamos We forget lo que Dios hizo, what God has done, la autoridad que Él tiene, the authority that el He has, el ser verdadero que es Él. the being that He is. Porque con eso Because with that, nos basta it's enough vencerlo todo. to conquer or defeat everything. ¿Quién es Dios? Who is God? Dios es la sustancia de God is todas what? las virtudes humanas. God O is- sea, God is the substance of all virtue of life. Dios es todo God is y everything. está en todo. And He is in everything. Dios es toda sabiduría He all wisdom. y Él todo lo sabe. And He knows it all. Él es Dios todopoderoso. He's all powerful. Él hace He do todo lo que nosotros no podemos hacer. everything we cannot do. Sin Él nada podemos hacer. Without Him, we can't do anything. Él creó el mundo con su palabra. He created the world with His word. Él abrió el mar rojo, He opened the Red Sea. hizo parar la lluvia, He stopped the rain. le dio vida a los huesos He secos, gave life to the dry le dio bones. mana del cielo a los israelitas para comer. He gave manna to the Él hizo Israelites. to eat. brotar agua de una peña para que el pueblo bebiera. He made water come out of the rock Hizo for the caer people to fuego del drink. cielo. He made fire come from Los heaven. jóvenes hebreos caminaron en fuego. The Hebrew young Y men no would walk se in the hicieron fire daño. and did not damage. Cerró la boca de los He leones closed the mouth of the para que no lions le hicieran daño a Daniel. so they don't harm Daniel. Guardó a Jonás He saved Jonah en el ser de la ballena. in the inside of the fish. Libró a Noel y su familia del diluvio. He delivered Noah and his family Gloria a from mi the. Dios. Llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. He took the people of Israel to the promised land. Y aquí entramos. Eso fue todo del Viejo Testamento. Y quizá más. There's a lot more. This is from the Old Testament, and I know it's more, but we go into the New. Trajo a su hijo al mundo. He brought his son to the world, Nacido de una virgen. born Para of a traer virgin, salvación al pecador. to bring salvation to the sinner. Cristo, Christ, el Dios en carne, the God in the flesh, hecho pecado made sin para salvar to save toda la humanidad. all humanity. En otras palabras, And in other words, Dios es God is omnipotente. omnipotent. Todo lo puede. He Dios can do everything. es God is omnisciente. omniscient. Todo lo sabe. He knows it all. Dios es God is omnipresente. omnipresent. Él está en todas partes. He's in all parts. He's everywhere. Dios es un Dios sin límites. God is a God without limits. Nosotros somos los que ponemos los límites. We are the one who places Cuando the nos limits. olvidamos quién es Dios. When we forget who God is. Dios es un Dios inmortal. God is an immortal No God. tiene principio He ni has fin. no beginning or ending. Dios tiene plena conciencia de sí mismo. God has complete conscience of Y eso himself. lo podemos ver cuando Moisés le dijo, And we can see cuando that yo llegue, when he told Moses, ¿de quién voy a decir quién me envió? he told Moses, when I come, who am I going to say who sent me? Moses asked, who should I say sent me? Moisés preguntó, ¿quién yo diré que me Y envíe? Dios le dijo, tú le vas a decir, And God said, you want to tell them, yo soy el yo soy. I am who I am. There's no other explanation. No hay otra explicación. No hay otra explicación. There's Esto no es other lo que hay. explanation. This is what it Yo is. soy el yo soy. I am who I am. Él es la esencia del amor. He's the essence of love. Y Él nos ama. And he loves us. Nadie nos puede amar Can no one love us más more que la forma que Dios nos ama. of the way God loved us? Luis leyó un versículo Lewis read a verse donde habla where it says, que Dios buscó that God, el más Went to get- menospreciado. the most vile. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? El más menospreciado, lo más vil del mundo, The words of the world, lo que todos rechazan, where everybody lo dislikes, que no significa nada, what just have no meaning, lo que no tiene valor. it has no value. Dios lo escogió God chose them para traerlo to bring it a su reino, to his kingdom, para usar to use para su gloria, to his glory, para levantar to lift un up profeta, a prophet, un evangelista, an evangelist, un pastor, a pastor, un alguien someone para su gloria. to his glory. Él es justo, He is just. Él da oportunidad. He gives opportunity. El hombre
Man no es justo is not just. y te juzga And he judges y you. no te da And he does not give you oportunidad. opportunity. Él existe en todo He exists in everything. y fuera de Él no hay And nada. outside of him there is nothing. Él existe dentro de la naturaleza, He exists inside of the nature. pero Él no es naturaleza. But he is not natural. Él es sobrenatural. He is supernatural. Dios God no se sujeta a las leyes, doesn't suggest or to the laws. He don't To the law. submit to law. Yeah, he don't submit He to is the the law. law. He is Él the law. hace, Dios crea, Dios hace como Él he quiere. does as he please. Lo único que Dios cumple es su palabra. Where he La completes his palabra no word. puede cambiar, The word don't change. pero Dios no se somete But God does not submit a las leyes. to the law. Dios es la ley. God is the law. Es la fuente de vida It's the fountain of life. y de todo lo que existe. And everything that exists. Él es el perdón. It's the forgiveness. El perdón de todo. The forgiveness of everything. El hombre no sabe perdonar. He don't El know how to hombre sin forgive. Dios no sabe perdonar. Man without God, he El does hombre not know sin how Dios to no forgive. sabe lo que es restauración. He don't even know what El restoration hombre de is. Dios no sabe lo que es otra oportunidad. A man without God don't know what is another El hombre sin opportunity. Dios no sabe lo que es misericordia. Don't even know what mercy is. Tiene corazón duro, His heart is hardened. no es flexible, It's not flexible. no ama. Doesn't love. Todo lo que somos Everything that we are es por Él. is because of Him. Y nosotros And us, somos redimidos. we are redeemed. Cuando lleguemos al cielo, When we go to heaven, hay algo que nos aparta a nosotros, there's something that separates us a los seres celestiales. to the celestial being. Y es que And it is Cristo murió that Christ died por nosotros. for us. Y nosotros podemos decir And we can que say, somos redimidos that we are redeemed por la sangre poderosa de Cristo. by the blood of Los ángeles, Jesus, por más bellos que son, the angels, por más misterio que tengan, for ministry that they have, no pueden they decir cannot say que son redimidos. that they are redeemed. Cuán grande amor tiene Dios para el What hombre. great love God has Su for them. creación, His que creation. entregó a su Hijo, He gave His que Son murió en la cruz, died on the que cross, derramó la sangre that shed his para blood, darnos vida, to give us life, para salvarnos, to save us, para darnos to give us un lugar a place, en el reino. a kingdom. Cristo Christ nos une unite us con el Padre, with the Father, nuestro Dios. our God. Amén. Amen. Gloria a Dios. Como dije en el principio, Like I said in the beginning, todos pasamos por pruebas, we all go through some pasamos por cosas trials. fuertes que no hacen dudar de nuestra fe. We go through some harsh things that make us doubt our faith. Las pruebas son causadas para probar tu fe, The tests are created to test your faith. pero la batalla más grande existe But the greater battle exists cuando nos olvidamos when we forget quién es Dios. who God is. Que el Señor les bendiga. God bless you. Aleluya. Gloria a Dios. Hallelujah. Gloria a Dios.